Señor, necesitamos escuchar tu voz. Tu palabra es inspirada, ha salido de tu propia boca. Es la verdad, no contiene error, no nos va a inducir al error. Y Señor, necesitamos tu palabra. Oramos que en esta mañana, en el poder de tu Espíritu Santo, tú utilices tu palabra para edificación de tu pueblo y para salvación de los perdidos. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, donde en esta mañana vamos a ver cómo la palabra del Señor nos enseña que no hemos de preocuparnos. No os preocupéis. Y la realidad es que hay muchas preocupaciones en la vida. Normalmente, si hiciésemos la pregunta ¿qué te preocupa?, las respuestas serían muy variadas y diversas. En unas circunstancias normales, a unos les preocuparía tal vez una relación que no va como esperaban. Otros estarían preocupados por sus trabajos o sus estudios, mientras unas personas estarían angustiadas por la situación económica que estarían viviendo. ¿Qué te preocupa hoy? Hoy en día, ante una crisis mundial debido al coronavirus, la preocupación no es de unos pocos, sino de la mayoría. La angustia no es tan solo de un país, sino a nivel mundial. Y la principal preocupación tiene un nombre: coronavirus. Copa las portadas de los periódicos, los telediarios prácticamente por completo. Más de la mitad del planeta, más de 3.750 millones de personas están confinados en sus casas a día de hoy. Todos están preocupados por sus trabajos, inquietados por sus estudios, angustiados por su situación económica y sin lugar a dudas alarmados por su salud. Según una encuesta tomada en estos días, el principal sentimiento que están experimentando las personas es de preocupación. El 89% de los encuestados afirman estar preocupados. ¿Cómo no estar preocupados? Cuando la pandemia ha superado el 1.000.000 de contagiados en el mundo y más de 100.000 en nuestro país solo esta semana. ¿Cómo no estar preocupados y angustiados cuando más de 10.000 personas han muerto en nuestro país y más de 50.000 en nuestro planeta? ¿Cómo no alarmarse al ver que las actividades, la economía, los ingresos cesan y aparentemente el horizonte no es halagüeño? ¿Cómo no preocuparse cuando esta semana hemos aprendido que 620.000 personas han perdido su trabajo temporalmente y 834.000 definitivamente solo en España? ¿Cómo no estar preocupados? Fijémonos lo que dice la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, vamos a ver cómo no preocuparnos ante los avatares de la vida. ¿Cómo no preocuparnos ante los avatares de la vida? Leamos juntos este pasaje, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice así la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Este pasaje que acabamos de leer nos enseña cómo no preocuparnos ante los avatares de la vida. Y es curioso que encontramos estos versículos en una epístola, Filipenses, que es conocida generalmente como la epístola del gozo. Ciertamente el creyente puede tener gozo en Cristo Jesús independientemente de sus circunstancias. No solo eso, sino que unos versículos antes, en este mismo capítulo 4, versículo 4, encontramos
que no es solo una realidad el gozo en la vida del creyente, sino también un mandato. Fijémonos que dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Sin embargo, esto no significa que la vida del creyente va a estar libre de problemas y dificultades. Todos vivimos problemas, todos tenemos dificultades. Y esta es una verdad no solo exclusiva para los creyentes, sino para todo ser humano. Job, capítulo 5, versículo 7, lo expresa de esta manera tan gráfica. El hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. ¿Has visto alguna chispa en alguna ocasión que no ha volado hacia arriba? Es una verdad gráfica que todos entendemos y hemos experimentado. Las chispas vuelan hacia arriba. De la misma manera, los hombres, una vez que nacen, van a tener aflicción, problemas, dificultades, sinsabores en este mundo caído. Es inevitable. Pero no solo los hombres en general, sino que los creyentes en particular tampoco están libres de aflicciones. Es más, tenemos aún mayores aflicciones por seguir a Cristo. Fijémonos lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33. Esta es la promesa que les dio a sus discípulos. En el mundo tendréis tribulación. En el mundo tendréis aflicción. Y esta aflicción es a mayores de las aflicciones comunes a todos. Es por seguir a Jesús. Pero Jesús también les dijo a continuación en Juan 16:33 a sus discípulos, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo no preocuparnos en momentos de dificultades? ¿Cómo no angustiarnos ante los problemas de la vida? Incluso aquellos que vienen por ser creyentes y seguir a Cristo. El Señor Jesucristo nos da la clave. Hemos de confiar en Cristo Jesús, porque Él es el vencedor. Nosotros podemos gozarnos siempre, aún en medio de la tribulación, confiando en Cristo Jesús. Pero tenemos dificultades, tenemos pruebas, problemas, tribulaciones, como el resto de los seres humanos. ¿Cómo no preocuparnos? ¿Cómo no angustiarnos ante el coronavirus? ¿Cómo no afanarse ante todo lo que deparará y no conocemos en el futuro? Aun cuando vemos nubarrones y el panorama es una tormenta que está por venir. Dios nos da la respuesta. Dios nos enseña por medio de su palabra y nos dice, no os preocupéis, no os preocupéis. Y en este pasaje, concretamente, en Filipenses 4, versículos 6 al 7, observamos dos medios con los que apaciguar las preocupaciones de la vida. Dos medios con los que apaciguar las preocupaciones de la vida. El primer medio con el que apaciguar las preocupaciones de esta vida se encuentra en el versículo 6 y es este: expresa tus preocupaciones a Dios. Expresa tus preocupaciones a Dios. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. El versículo 6 comienza con un mandamiento taxativo. Por nada estéis afanosos. ¿Qué significa esto? Comencemos por lo que no significa. No significa que debemos de ser unos inconscientes, unos irresponsables, viviendo descuidada e inmaduramente. Hemos de ser responsables delante de Dios y de los hombres, y así hemos de ocuparnos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para enfrentar los problemas en nuestra vida, los retos que el Señor permite. Esto también se aplica a cualquier situación, incluso una alerta sanitaria como la que estamos viviendo a raíz del COVID-19.
Hemos de ser responsables, hemos de ocuparnos en seguir los mandatos, las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de las autoridades competentes. Hemos de ocuparnos de cuidar de nuestra familia. Hemos de hacer lo que esté en nuestra mano para protegernos de manera proporcional y responsable. Además, no os preocupéis, tampoco significa que no tengamos suficientes problemas por los que pudiéramos estar preocupados. Pablo mismo, cuando escribió esta epístola, estaba confinado. Pablo estaba confinado, pero no estaba confinado cómodamente en su casa, como la mayoría de nosotros, con una nevera y una despensa llena, tal vez con rollos y rollos de papel higiénico acumulados para años, no sabiendo qué hacer con ellos. Tampoco Pablo tenía una cómoda cama, ni internet, ni Netflix, ni ninguna otra comodidad que le pudiera hacer más llevadero ese confinamiento. Pablo estaba en la cárcel, en Roma, como el capítulo 1 de Filipenses nos enseña, versículo 3, versículo 7, versículo 17. No solo estaba encarcelado en Roma, sino que esperaba una más que probable ejecución y muerte, como el primer capítulo, los versículos 20 al 26, nos enseña, hasta el punto que es en ese preciso contexto que pronunció sus conocidas palabras de Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en ningún modo lo afirmó figurativamente, sino que lo afirmó literalmente, en toda su extensión. Por lo tanto, Pablo entendía. Pablo estaba pasando por problemas. Pablo mismo estaba confinado por causa del Evangelio. Y cuando está afirmando, movido por el Espíritu Santo, al principio del versículo 6, por nada estéis afanosos, esto no significa que seamos unos inconscientes, ni unos irresponsables ante los problemas de la vida, ni tampoco significa que no vayamos a tener problemas en esta vida. ¿Qué significa entonces? Por nada estéis afanosos. Significa que no hemos de estar preocupados hasta el punto de la ansiedad, hasta el punto de la angustia, cualquiera que sea la circunstancia que nos acecha. El verbo que utiliza en este pasaje se usa en el Nuevo Testamento tanto de manera positiva como negativa. Es en Filipenses mismo, capítulo 2, versículo 20, que se usa para describir una preocupación positiva, preocuparse con interés por alguien. Ese era el caso de Timoteo, al que Pablo describe usando este verbo y afirma que estaba sinceramente interesado, ahí está el mismo verbo que observamos en Filipenses 4:6, estaba sinceramente interesado por vuestro bienestar, por el bienestar de los filipenses. De hecho, el pasaje dice que nadie estaba tan interesado, preocupado por su bienestar, positivamente hablando, que Timoteo por los filipenses. Ahora, en Filipenses 4:6 utiliza este mismo verbo de manera negativa y lo hace para describir una preocupación recurrente, embargante, hasta el punto de la angustia y hasta el punto de que el afán controla tu vida. Estar afanado describe a la persona que casi exclusivamente piensa en sus preocupaciones. Sus desasosiegos gobiernan sus emociones y acciones, hasta el punto que le lleva al malestar, al desazón, incluso al insomnio. ¿Hay algún motivo que la Biblia legitima para que los hijos de Dios lleguen a este tipo de preocupación? Ninguno. No hay ninguno. Fijémonos que dice el versículo 6, por nada. Nada significa eso mismo, nada. Nada de nada es un motivo legítimo según la palabra de Dios para llegar a este punto de preocupación. Ni siquiera la crisis mundial por la que estamos pasando, ni siquiera una pandemia que pone en riesgo la vida de miles y miles de personas es motivo para estar afanado y preocupado de esta manera. Dios afirma, por nada estéis afanados. John MacArthur, conocido predicador,
comentarista bíblico, lo pone de esta manera al hablar sobre este tema. La gente nos preocupamos, nos volvemos ansiosos y el miedo nos inunda cuando dejamos de confiar en la sabiduría, el poder y la bondad de Dios. Es como si temiéramos que Dios no es lo suficientemente sabio, poderoso, bondadoso. Y a veces esa duda nos viene por falta de conocimiento de su persona y atributos o porque el pecado en nuestras vidas está poniendo la zancadilla a nuestra fe. Tiene razón. Hermanos, para no estar afanados ni preocupados desbordantemente, hemos de confiar plenamente en Dios, en su sabiduría, en su poder, en que Él sigue en el control. Cuanto más le conozcamos, más confiaremos en Él y menos preocupados estaremos. Hemos de aplicar Proverbios 3, versículo 5, y hacerlo nuestro y afirmar: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Sabes qué va a suceder cuando te apoyes en tu propio entendimiento o en la sabiduría de otros seres humanos como tú? Te vas a preocupar, porque todo se escapa de nuestro control. Las cosas pequeñas y las cosas grandes. Pero a veces necesitamos baños de realidad para entender que no podemos confiar en nosotros mismos, ni en nuestro propio entendimiento, ni tampoco en los llamados sabios de este siglo o este mundo. ¿En quién vamos a confiar? Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor con todo nuestro corazón, porque le conocemos. Porque realmente creemos que Él es verdaderamente sabio. Él sabe lo que está sucediendo y Él sigue llevando a cabo su plan perfecto en toda circunstancia para nuestro bien y definitivamente para su gloria. ¿Cómo podemos no preocuparnos hasta el punto del afán, de la angustia, del desazón, como enseña este mandamiento de Dios? Confiando en Dios. Y mostramos que confiamos en Dios cuando acudimos a Él. Fijémonos cómo continúa el versículo 6. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué hemos de hacer para no preocuparnos de esta manera? Versículo 6, el final del versículo. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En lugar de estar afanados, hemos de poner nuestras peticiones delante de Él. Fijémonos cómo prosigue el versículo 6. Antes bien, es un contraste, es parte del proceso de cómo Dios va a actuar en la vida de sus hijos. Esto es característico de lo que enseñan las Escrituras. Es el proceso de despojarnos para posteriormente revestirnos. Así lo enseñan otros pasajes de la Escritura, como Colosenses 3, Efesios 4. La Biblia no solo nos enseña en lo que no hemos de hacer, afanarnos, sino que nos enseña, nos instruye lo que ha de ocupar ese lugar, expresar nuestras preocupaciones al Señor. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. La palabra petición no se refiere a expresiones vagas, vanas, imprecisas o repetitivas, sino que enuncia solicitudes definidas, precisas, expresando con pelos y señales todo aquello que te preocupa y te angustia. Y no has de expresarlo a cualquiera. No has de expresarlo a un amigo, ni a un familiar, ni a un experto, ni a un psicólogo. El texto dice que has de expresarlo a Dios, delante de Dios. ¿Tienes alguna necesidad? Ven ante Dios y exprésala concretamente. ¿Estás pasando algún miedo? Exponlo delante de Dios. ¿Tienes alguna preocupación? Ven a Dios con esa preocupación. Como afirma Juan Calvino, porque no estamos hechos de acero, como para no ser tambaleados por las pruebas. Pero esta es nuestra consolación, que podemos venir ante Dios y depositar a sus pies cualquier cosa que nos preocupa. Así es.
Este es el espíritu de este pasaje. Sean conocidas, sean dadas a conocer nuestras peticiones concretas, cualquier cosa que nos preocupa, que nos puede afanar delante de Dios. ¿Cuándo? El pasaje también nos dice, ¿cuándo? En todo. El texto fluiría así, en todo sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En todo quiere decir todo. No hay nada que sea una excepción. No hay nada que no tenga cabida dentro de este pasaje. No hay ninguna nota a pie de página. ¿Qué te preocupa? Cualquier cosa que te preocupa, sea grande, pequeña, aún insignificante, tiene cabida dentro de este todo. ¿Te preocupa qué comerás? Exponlo delante del Señor. ¿Te angustia que puedas enfermar? Exprésalo al Señor. ¿Te afanas si te reincorporarás al trabajo o tal vez lo perderás? ¿O si tu negocio saldrá a flote y se recuperará después de esta crisis? Díselo a Dios. Déjalo en sus manos. Todo nos puede llegar a preocupar. Todo nos puede llevar al afán, indudablemente. Pero también todo lo podemos traer delante del Señor. Todo lo podemos expresar ante el Dios creador de los cielos y de la tierra, nuestro Padre celestial. ¿Qué hacen los que no conocen a Dios cuando se preocupan? Mateo 6:32, que hemos leído en nuestra lectura dominical, lo dice claramente. Jesús lo sabe y nos lo dice. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Aquí los gentiles representan a los que no son el pueblo de Dios. Aquellos que no conocen a Dios. En este contexto estaban preocupados por todas estas cosas y las buscaban ansiosamente. ¿Qué son todas estas cosas? Necesidades básicas, la comida, la bebida, el vestido. Y como no conocen a Dios, no acuden a Dios con esas preocupaciones, sino que las buscan ansiosamente por su propia cuenta y tratan de suplirlas. Indudablemente esto va a llevar a la preocupación, al afán, a verse sobrepasados cuando veas que no puedes solventar tus problemas. Ahora, ¿qué hacen los creyentes cuando algo les preocupa? Vienen a Dios en todo porque le conocen, confían en Él, confían en su palabra y se fían de lo que dice para no estar afanados. Precisamente en esta semana recibía un mensaje. Muchas personas están escribiendo y preguntando, ¿cómo estáis en España? Se sabe a lo largo del mundo que somos uno de los países más afectados por esta crisis sanitaria. Los números no mienten y aún así los expertos están de acuerdo en algo, que ni siquiera sabemos cuánta gente está contagiada, ni tampoco los números exactos de cuántos están muriendo a causa de esta crisis. Me escribían y nos decían cómo estábamos. Y en medio de estos emails y en medio de este intercambio de mensajes, me llegó un mensaje que llamó mi atención grandemente. Una persona, un creyente, que trabaja en un hospital en España y compartía este testimonio. Mis compañeros de la unidad de cuidados intensivos están teniendo que decidir a quién le ponen respirador y a quién dejan morir. Está siendo muy duro. En mitad de este caos sin sentido, el Señor está haciendo un milagro en mi propio hospital. Mientras los hospitales del resto de mi provincia y del resto de España están saturados, desbordados con cientos de casos, mi hospital tiene las urgencias vacías. Hay camas disponibles en todas las plantas. Solo tenemos 6 pacientes infectados que evolucionan favorablemente y ninguno ha muerto hasta la fecha. Todos estamos asombrados, incluso yo. Pero recuerdo que desde hace semanas he estado pidiendo al Señor que proteja mi hospital, que proteja a mis compañeros, que proteja a los ciudadanos a los que les estamos dando servicio en este área sanitaria. Y el resultado está siendo increíble. Cuando mis compañeros hacen algún comentario al respecto, yo siempre les digo, estamos gozando de la protección de Dios
y en ella sigo confiando y sigo clamando a Él en medio de esta crisis, como el Salmo 3 afirma: Señor, tú eres escudo alrededor de mí. Este es el testimonio de un creyente. Un creyente ante la crisis que le desborda, que entiende responsablemente cuáles son los problemas que está enfrentando, que está viendo la realidad, pero al primero que ha acudido es a Dios. Ha venido a Él, clamando, derramando su corazón, todos sus problemas, todos sus afanes, y también confiando en que aún el Señor puede protegerles, y el Señor en su buena voluntad así lo ha decidido, y así es su testimonio. Solo Dios puede hacer algo así. ¿Quiere decir esto que siempre que expresemos nuestros problemas, nuestras preocupaciones delante de Dios, Él va a contestar de la manera que nosotros deseamos o esperamos? No. Pasará lo que Dios quiera. Con esta confianza, que siempre será lo mejor. Hemos de tener la misma actitud que el mismo Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, tuvo ante el problema que enfrentó horas antes de ser crucificado en la cruz del Calvario. Su vida estaba en peligro. Él iba a entregar su vida por los pecadores. Y allí en el jardín de Getsemaní se dedicó a derramar su corazón delante del Padre. Expresó sus preocupaciones delante de Dios Padre. Lo hizo en oración. Expresó sus peticiones particulares y lo hizo de esta manera. Marcos 14:36 dice: Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. El Señor Jesucristo acudió al Padre en oración. Padre, para ti todas las cosas son posibles. Reconoció el poder de Dios Padre, que Él seguía en el control de toda circunstancia, y clamó y expresó su petición concreta, con pelos y señales: aparta de mí esta copa. Es legítimo. Es más, la palabra nos dice: sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Pero también debemos de tener la misma actitud que el Hijo de Dios, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Volviendo a Filipenses capítulo 4, hemos de expresar nuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? El pasaje afirma también el cómo: mediante oración y súplica con acción de gracias. Versículo 6. ¿Cómo vamos a expresar nuestros problemas, nuestras peticiones delante de Dios? Mediante oración y súplica primeramente. Y es muy interesante observar que estas dos palabras aparecen conjuntamente, no solo en este pasaje, sino también en otros versículos de la Escritura, como Efesios 6:18 o 1 Timoteo 2:1. Concretamente, la palabra que se utiliza para súplica implica la expresión de una necesidad, la petición, pero se hace desde una perspectiva de humildad. Por eso se suplica. La súplica es un clamor humilde. El que suplica viene ante aquel que puede hacer algo al respecto y no exige, no tiene suficiencia en sí mismo, no trae reproches por lo que está sucediendo, sino que dócil y humildemente suplica a aquel que puede hacer algo al respecto. La palabra oración da a entender un acercamiento íntimo a Dios. Y un acercamiento íntimo no de cualquier manera, sino que implica aproximarse reverentemente a Dios. Sí, hemos de acudir a Dios. Hemos de expresar a Dios nuestros problemas. Hemos de suplicarle a Dios en humildad y con docilidad. Pero hemos de hacerlo no como el genio de la lámpara maravillosa, al cual frotamos y le pedimos nuestros 3 deseos, sino como aquel quien es Dios, creador de los cielos y de la tierra, el Dios santo, justo, omnipotente,
que tiene todo bajo control, y así conocedores de que no podemos exigir nada, que no merecemos nada, y con esta actitud de adoración, de reverencia, en oración, en humildad, suplicarle y expresarle nuestras peticiones. No solo hemos de expresar nuestras peticiones con oración y súplica, sino que el pasaje en el versículo 6 también añade con acción de gracias. La expresión de nuestras preocupaciones a Dios nunca ha de ser una lista interminable de peticiones, sino que también ha de haber lugar para la acción de gracias. Hemos de venir a Dios con agradecimiento por todo lo que Dios provee en todo momento de nuestras vidas. La esencia de esta acción de gracias es darle la gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 afirma: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Este es el mandato bíblico. Esto ha de ser característico de los creyentes, aún en medio de las preocupaciones, cuando venimos a Dios con ellas. Darle gracias en todo. Traemos nuestras peticiones a Dios en todo, pero también tenemos acción de gracias en todo. El comentarista Hendriksen afirma lo siguiente sobre este pasaje: la oración sin acción de gracias es como un pájaro sin alas. No puede elevarse hacia el cielo y encontrar aceptación delante de Dios. Así es, hermanos. Hemos de venir ante Dios, hemos de expresar nuestras peticiones de manera concreta, con súplica, en oración para no estar preocupados, pero no hemos de olvidarnos de hacerlo con acción de gracias. ¿Cómo hacerlo? Tal vez estás en casa y te estás preguntando, ¿cómo llevarlo a cabo en medio de la preocupación? Quiero hacerlo, pero no sé cómo. Bueno, permíteme que dé un ejemplo que tal vez algunas personas están viviendo hoy en día. Tal vez tienes algún familiar enfermo por coronavirus o incluso ingresado en el hospital. Yo conozco varias personas que ese es su caso, incluso tenemos alguna persona en nuestra congregación en León que tiene algún familiar enfermo por coronavirus, y conocemos otros hermanos en este país que tienen familiares enfermos por coronavirus. Es bastante común hoy en día. De hecho, esa es una preocupación muy común. Entre el 89% de las personas preocupadas por el coronavirus, el 67%, su principal preocupación, la primera preocupación, es tener un familiar enfermo, que alguien, un ser querido, se enferme con este virus. ¿Qué hacer ante esta preocupación? ¿Cómo hacer para que no te embargue, para poner en práctica, expresar nuestras preocupaciones delante de Dios? Bueno, sigamos lo que dice este versículo. En primer lugar, expongamos esa preocupación. Expresémosla a Dios y hagámoslo de manera específica. Pero hagámoslo con reverencia, reconociendo quién es Dios, ahondando en su carácter, en sus atributos, como el mismo Señor Jesucristo hizo. Señor, para ti todo es posible. Esta es mi petición. Esta es mi preocupación. Tengo este familiar enfermo. Señor, por favor, sánale. Si no es creyente, Señor, por favor, sálvale. Trae tu preocupación delante de Dios. Suplícale con humildad. Pero no te olvides de darle gracias. Y alguno puede estar pensando, ¿puedo dar gracias aún en medio de esa situación? Sí, podemos dar gracias a Dios aún en medio de la más terrible de las circunstancias. ¿Tenemos otras personas en nuestra familia? ¿Acaso esas personas están enfermas? Lo más seguro es que tengas al menos alguna persona en tu familia, si no la mayoría, que no están enfermas. Gracias a Dios por ello. Hemos de darle gracias a Dios por la salud, no solo en medio de un virus, sino cada día de nuestra vida. Tomamos tantas cosas y las damos por hecho que nos olvidamos de darle gracias a Dios. Incluso si alguno de nuestros familiares están hospitalizados
Podemos dar gracias a Dios de que pueden estar en un hospital, de que pueden recibir el tratamiento que en muchos lugares del mundo ni siquiera reciben. Esta misma semana escuchaba de otros países, especialmente en Latinoamérica, donde algunos pastores comparten lo que está pasando allí también, de que los médicos en algunos lugares se están yendo incluso a los hospitales porque no tienen ningún tipo de medida ni de protección y no quieren contagiarse. Y las personas que quieren ir al hospital no pueden, o si van, no tienen a los médicos que les puedan atender. Y así en muchos lugares los cadáveres son amontonados en las casas y finalmente, cuando el hedor es tan terrible, tienen que sacar a sus familiares a la calle esperando después de días de que alguien pase a recogerles. Aún en medio de esa situación, la más terrible, inimaginable, podemos darle gracias a Dios por algo. Mientras tengamos vida, podemos darle gracias a Dios por tantas cosas físicas inmerecidas, pero aún más por todas las bendiciones espirituales que recibimos y no merecemos. El Hijo de Dios está agradecido a Dios y aún en medio de expresar sus preocupaciones va a tener motivos por los que dar gracias a Dios. ¿Cómo no preocuparse ante los avatares de la vida? ¿Cómo no angustiarse ante la crisis mundial que estamos viviendo por el coronavirus? En primer lugar, expresa tus preocupaciones delante de Dios. Pero hay un segundo medio para apaciguar los afanes de esta vida. Y este lo encontramos en el versículo 7. Experimenta la paz de Dios. Experimenta la paz de Dios. Versículo 7 continúa diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cómo no preocuparnos? Experimentemos la paz de Dios. Versículo 7 comienza diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo definir esta paz de Dios? ¿Cómo hemos de entenderla? En primer lugar, hemos de diferenciarla de otra paz que Dios da. Esta paz no es la misma que tenemos con Dios por medio de Cristo Jesús. Romanos 5:1 afirma, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, los creyentes tenemos paz con Dios. Hemos sido justificados por la fe. Mediante Cristo Jesús tenemos esta paz. Ya no somos enemigos de Dios por causa de nuestros pecados y porque somos pecadores. Ahora somos sus hijos. Ahora tenemos paz con Dios desde el momento que nos arrepentimos y creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y esto es por gracia. Esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Pero es una paz real con Dios. Esta no es a la paz que se refiere Filipenses 4:7. La paz de Filipenses 4:7 también viene de Dios, también Dios la da, pero de manera particular la concede cuando venimos a Él en oración. Es una paz que Él otorga a sus hijos cuando expresamos nuestras preocupaciones y confiamos en Él con acción de gracias. En otras palabras, es la consecuencia, el resultado de poner en práctica el versículo 6, descansar en el Señor en oración. Y esta paz es de Dios. Nadie más puede otorgar esta paz. No encontrarás esta paz en ningún otro lugar. Solo Dios puede conceder esta paz. Esta paz de Dios, además, el texto la describe, que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, es una paz sobrenatural. Tú no puedes experimentar esta paz por ti mismo. Nadie te puede dar esta paz. Solo Dios consuela, calma y conforta con esta paz. Es la misma paz que Jesús prometió a sus discípulos en Juan 14:27, cuando les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz
es la paz de Dios que solo Él la puede dar y nadie más la puede dar. Una paz que el mundo no da y así podemos no turbarnos ni tener miedo. Esta paz es la que la Biblia describe como fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Es decir, solo los creyentes en los que mora el Espíritu Santo de Dios pueden experimentar esta paz y el fruto en sus vidas va a ser esta paz. Cuando el Espíritu Santo controle su vida, cuando la palabra de Dios sature su mente, cuando su vida esté caracterizada por la oración, confiando en Él, expresando sus preocupaciones con acción de gracias, experimentaremos esta paz. Esta paz no viene tras la tormenta. Esta no es una paz que se firma al acabar la guerra. Esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la experimentas durante la tormenta y la recibes durante la guerra. Vivimos días en los que las personas bien intencionadas tratan de calmar a sus coetáneos con buenas palabras, pero lo tratan de hacer con mantras, eslóganes que no son más que placebos que finalmente no van a dar resultado, no van a dar paz. El gobierno de nuestra nación ha acuñado uno. Haremos lo que haga falta, cuando haga falta y como haga falta. Solo han tenido que pasar unos días para que la mayor parte de los ciudadanos entiendan que esto no les va a traer consuelo ni confort, porque todos los hombres fallamos, incluso si queremos hacer las cosas, no podemos hacer todo lo que deseamos. El pueblo en general usa expresiones para animar a los demás. Vemos arcoíris pintados en las ventanas, principalmente por niños, con estas palabras: todo va a ir bien. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que todo va a ir bien? De hecho, no se está cumpliendo. Todo está yendo peor. Todo está yendo a peor. Más muertes, más infectados. No vemos ni siquiera luz al final del túnel. ¿Cómo podemos saber que todo va a ir bien? Esto no nos va a dar paz y según pasan los días en confinamiento, vamos a dudar más y más de estos eslóganes y mantras que se acuñan bien intencionadamente. Aún hay hashtags tales como juntos resistiremos. ¿Realmente vamos a poder resistir juntos? Cuando hay personas que no aguantan juntos en su casa ni unos días confinados y los crímenes por violencia de género se están incrementando al tener que pasar más tiempo juntos, las discusiones familiares, el no poder vivir en espacios pequeños, muchas personas a la vez, ¿juntos vamos a resistir? O incluso algunos han encontrado un nuevo himno nacional. Por fin el himno nacional tiene letra. Mucha gente está cantando hoy en día este tema famoso del dúo dinámico hace décadas. Resistiré. ¿Realmente vamos a poder resistir? ¿Esto es lo que nos va a traer paz? Esta es la paz del mundo. No va a traer paz. Va a defraudar. Todos vamos a defraudar como seres humanos. Pero Dios no defrauda. El creyente no necesita resistir. No necesita pensar que todo va a ir bien. El creyente ni siquiera necesita saber lo que va a suceder. Todo lo que necesita es la paz de Dios. Y esa paz de Dios que experimenta será lo que va a guardar su corazón y su mente. Eso es lo que dice el versículo 7 a continuación. Esta paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Concretamente, ¿qué va a hacer esta paz de Dios sobrenatural? Va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes. Esta paz nos va a guardar. ¿Qué significa guardar? Guardar es un término que se utilizaba en aquella época para hablar de un tema militar. Significa proteger, guarnecer por medio de una guardia. Su paz nos va a proteger como una guardia de centinelas protegen las puertas de una ciudad. Y esta no es una guardia cualquiera. Los filipenses
Estaban acostumbrados a ver a los soldados de su época, que eran los soldados romanos. Los soldados romanos eran los cuerpos de élite de aquel tiempo. Y si los soldados romanos guardaban algo, hacían guardia ante algo, eran impenetrables. ¿Cuánto más Dios? Esta paz es de Dios y va a guardar de manera particular, ¿qué? Fijémonos, versículo 7. Nuestros corazones y nuestras mentes. Hoy en día hemos visto cómo el ejército y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están guardando, están montando guardia ante las infraestructuras básicas, las clave. ¿Cuáles son las infraestructuras básicas, clave del ser humano, del creyente? Este pasaje nos lo dice. Nuestros corazones y nuestras mentes. Ahí está el kit de la cuestión. Y Dios va a guardar, en primer lugar, el corazón. Esta referencia no es al órgano vital que bombea sangre a todo nuestro cuerpo, sino que se usa de manera metafórica para hablar del hombre interior. Y concretamente se usa para referirse al asiento de las emociones. Aún hoy en día lo usamos de esta manera cuando decimos cosas tales como tengo el corazón roto. No significa que el órgano vital está despedazado, sino que emocional y sentimentalmente estás destrozado. La paz sobrenatural de Dios va a guardar nuestros corazones, es decir, nuestras emociones, nuestros sentimientos, los cuales hemos de reconocer son tan frágiles en estos momentos de incertidumbre y dolor. Necesitamos que sean resguarnecidos por Dios. Pero no solo nuestras emociones y sentimientos son estratégicas en esta batalla por no afanarse, sino que también la paz de Dios guardará nuestra mente. Aquí de nuevo no se está refiriendo a que va a guardar nuestro cerebro como el órgano físico, sino a los pensamientos que salen de nuestra mente, nuestra forma de pensar. Dios lo va a hacer. Esto no va a suceder en un vacío. Tampoco pensando positivamente, sino que lo hará por medio de la oración, como dice el versículo 6, dándonos paz, pero también por medio de su palabra. Según la palabra de Cristo habite abundantemente en nuestros corazones, según meditemos en ella, según oremos conforme a la verdad de Dios y conociendo quién es Dios, confiando en Él, experimentaremos que pensaremos correctamente y tendremos pensamientos de paz, no de preocupación. Y Dios se va a encargar de darnos estos pensamientos de paz. La semana pasada hablaba de un graduado del seminario Berea que estaba hospitalizado por coronavirus y su testimonio de cómo el Señor le estaba guardando. Pues bien, esta semana le han dado el alta. Gracias a Dios ya está en su casa, está recuperado, mucho antes de lo esperado. Los doctores estaban sorprendidos positivamente. Gracias y gloria a Dios por ello. Pero lo que quería compartir no es el alta, sino la paz que este hermano ha experimentado durante su tiempo en el hospital, no al salir del hospital. Me escribía esto esta semana. Doy gracias al Señor por este tiempo que me ha hecho experimentar su cuidado especial y me ha dado cada día las fuerzas y el ánimo que necesitaba, porque ha sido duro. Pero créeme, he sentido siempre el consuelo y la paz del Señor. Solo Dios puede hacer esto. Aún tumbado en un hospital con una enfermedad que puede ser mortal. Solo Dios puede dar esta paz. Solo Dios puede guardar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos con esta paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible esta realidad? Solo en Cristo. Solo en Cristo. Fijémonos cómo concluye el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El Dios Trino es quien otorga esta paz. Finalmente, Él es el centinela que otorga esta paz a nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Qué mejor ejército? Dios Padre concede esta paz
la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz es fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros, y solo estando en Cristo, solo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, por su obra en la cruz del Calvario a favor nuestro, es posible experimentar esta paz. La Trinidad, el Dios Trino, es el encargado de llevar a cabo esta protección con esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando el Dios Trino guarda nuestros corazones con esta paz y guarda nuestras mentes con esta paz, esa guardia es impenetrable. Nada ni nadie podrá irrumpir en esta paz. Pero solo en Cristo es posible experimentar esta paz. En Cristo Jesús. Solo aquellos que están en Cristo como Señor y Salvador pueden experimentar esta paz. Tal vez hoy estás escuchando este mensaje y aún no te has arrepentido ni creído en Cristo Jesús. ¿Estás atribulado? ¿Estás preocupado como el 89% de las personas en este país y la mayor parte de la gente en el mundo? Y es natural, todos estamos preocupados en alguna medida. Y tal vez estás pensando, quiero esa paz de Dios, quiero experimentar ese consuelo, ese confort. Hay algo más importante. Antes de experimentar la paz de Dios, has de hacer la paz con Dios. Has de levantar la bandera blanca, has de rendirte, has de venir a Dios y realmente reconocer, Dios, toda mi vida he vivido de espaldas a ti. Toda mi vida he vivido una vida en contra tuya. Me daba igual lo que tú decías, lo que tú pensabas, incluso ni siquiera creía que tú existieses. Pero tal vez esta situación te está llevando a entender que necesitas a Dios. Y lo que necesitas mayormente es la paz con Dios. Venir ante Él, arrepentirte de tus pecados, confiar en Cristo Jesús que murió en la cruz por tus pecados, resucitó al tercer día. Solo en Él hay perdón de pecados, solo en Él hay salvación, solo en Cristo Jesús hay justificación, solo en Él puedes ser declarado justo, solo en Él puedes ser salvo, hecho hijo de Dios. Esa es tu principal necesidad, esa es tu mayor necesidad. Si no, vas a enfrentar una eternidad apartada de Dios en el infierno. Este es tu mayor problema. Arrepiéntete, cree en Cristo Jesús. Y a raíz de estar en Cristo podrás no solo hacer la paz con Dios, sino también experimentar la paz de Dios. Como creyentes. Hermanos, experimentemos la paz de Dios, aún en medio de las preocupaciones. Experimentemos cómo Él nos va a proteger en medio del bombardeo mediático, en medio de nuestros pensamientos, en medio de nuestros sentimientos, con su paz sobrenatural. Nuestra sociedad está preocupada, ansiosa, desesperada, y no es para menos. Incluso los gobernantes de este mundo están desbordados, no saben qué hacer. Día a día se tienen que tomar decisiones sin saber si van a causar el efecto deseado. Esta semana veíamos una noticia que prácticamente ha pasado desapercibida en medio del aluvión de las noticias del coronavirus. Thomas Schaeffer, consejero de finanzas de la poderosa región alemana de Hesse, se suicidó esta semana. Y el presidente de la región dio a entender que la causa de este suicidio fue su profunda preocupación que sufría durante la gestión de la crisis del COVID-19. Esta persona era el consejero del corazón económico de Alemania, el país más rico de la Unión Europea, su principal ciudad, Frankfurt, como el punto financiero de la economía europea continental y uno de los principales del mundo. Sede del Banco Central Europeo, de las principales entidades financieras de Alemania. Y esta persona estaba tan preocupada, tan embargada por su afán, que llegó al punto de quitarse la vida. Humanamente hablando, si una persona en el país, uno de los países más ricos del mundo y el país más rico de Europa,
llega este afán, aún con todo lo que puede hacer en su mano, aún con todas las decisiones que podría tomar, ¿cómo no nos vamos a preocupar los demás, las personas de a pie? Pero esta preocupación no ha de llevarnos a la desesperación, sino ha de llevarnos a la esperanza cierta que solo se encuentra en Dios. Venir a Dios, alzar los ojos a los cielos y orar, expresar nuestras preocupaciones a Dios y a raíz de ello, como hijos de Dios, experimentar la paz que solo Dios nos puede dar. En medio de esta situación, el Señor dice, no os preocupéis. No os preocupéis. Por nada estéis afanosos. ¿Cómo no nos vamos a preocupar? Confiando en Dios. Alzando nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Estamos en las manos de Dios, que son las mejores manos. No nos preocupemos. Él es el mejor centinela para proteger nuestro corazón, nuestra mente. Confiemos en Él. Acudamos a Él. Descansemos en Él. Expresemos nuestras preocupaciones a Él. Experimentemos su paz. Confiemos en Dios. Oremos juntos. Señor, en esta mañana venimos llenos de preocupaciones, de todo tipo, desbordados por las situaciones que estamos viendo a nuestro alrededor. Si fuera por nosotros estaríamos totalmente embargados, afanados, desesperados. Nosotros no podemos hacer nada. No podemos ni siquiera proteger nuestra vida ni la de nuestros seres queridos con total certeza al 100%. Señor, esto muestra que somos seres dependientes, que somos insignificantes, que no somos lo que a veces creemos ser. Esto nos humilla, Señor, esto nos abate, nos derriba. Pero qué mejor posición que postrados en el suelo, para levantar los ojos al cielo y clamar, suplicar, traer todas nuestras preocupaciones delante de ti, sabiendo que tú eres todopoderoso, que nada se ha escapado de tu mano. Y así, Señor, dejar nuestras preocupaciones en tus manos y experimentar tu paz que va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes. Señor, gracias por esta promesa tan hermosa que es una realidad en la vida de tus hijos. Señor, que experimentemos cada uno de nosotros esta paz y que continuemos en oración para no afanarnos. Gracias, Señor, porque podemos no preocuparnos, porque nuestra confianza está en ti. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.